Bueno, pues vamos a explicar un poco, aunque sea someramente por encima, el tema de gravitación. En la gravitación universal ya sabéis que el comienzo de cómo es el movimiento planetario, había una gran discusión durante muchos siglos entre el modelo geocéntrico y el modelo heliocéntrico, el modelo que presenta la Tierra en el centro del universo y todos los demás astros moviéndose en torno a la Tierra, o bien el modelo heliocéntrico que presenta el Sol en el centro del universo y todos los demás astros, incluida la Tierra, moviéndose en órbitas circulares perfectas en torno al Sol. Bueno, todo esto lo podéis encontrar en el libro, un poco esa discusión histórica que es muy interesante. En definitiva, hay que saber que a finales del siglo, bueno, a comienzos más o menos del siglo XVII, Johannes Kepler, con sus tres famosas leyes de Kepler del movimiento planetario, encontró que no era realmente así el movimiento planetario. El Sol es el que estaba en el centro, pero la Tierra y los demás planetas no se mueven en órbitas circulares perfectas, sino en órbitas elípticas, aunque es verdad que en la mayoría de los planetas esas órbitas elípticas son prácticamente circulares. De esta manera, si planteamos el Sol en el foco de la elipse, la primera ley de Kepler nos dice que el Sol se mueve en órbitas elípticas, la Tierra, perdón, se mueve en órbitas elípticas en torno al Sol, estando el Sol en uno de los focos de la elipse, de manera que la velocidad de la Tierra cuando está alejada del Sol, lo que se llama la velocidad del afelio, es más pequeña que cuando la Tierra está cerca del Sol. Este es el radio del afelio, pues este sería el radio del perihelio. Radio del afelio significa el punto más cercano al Sol y radio del perihelio significa el punto más cercano al Sol. Pues en este caso, la velocidad que llevaría la Tierra en el perihelio es mayor que en el afelio. Obviamente, de esta manera se cumple, la Tierra se acelera al acercarse al Sol y se disminuye su velocidad al alejarse. Esta es la primera ley de Kepler. Y la segunda, vamos, la velocidad areolar permanece constante, significa que la Tierra barre áreas iguales en tiempos iguales, o lo que es lo mismo, que la velocidad de la Tierra se va haciendo más pequeña a medida que se va alejando del Sol y va haciéndose cada vez más grande a medida que se acerca al Sol. La tercera ley de Kepler nos diría que el cociente entre el periodo del planeta al cuadrado y su distancia a la estrella al cubo es constante. Esto es para todos los planetas del sistema solar. Significa que lo que tarda la Tierra en dar una vuelta en torno al Sol al cuadrado dividido entre su distancia al cubo es exactamente lo mismo que lo que tardaría Júpiter en dar una vuelta al Sol al cuadrado dividido entre su distancia al Sol al cubo. Esto pasa con todos y cada uno de los planetas del sistema solar. Y además también pasa lo mismo con todos los satélites para un mismo planeta. Tienen lo que se llama una constante de Kepler igual para cada sistema planetario o para cada sistema de satélite. En definitiva, cuando llega a comienzos del siglo XVII, del siglo XVIII, perdón, la grandísima figura de Isaac Newton, uno de los grandísimos físicos de toda la historia de la humanidad, consigue aunar ese mundo terrestre con el mundo celeste, esos movimientos perfectos de los griegos del mundo celeste, con los movimientos imperfectos y cambiantes del mundo terrestre. En definitiva, no hay una distinción entre lo de arriba y lo de abajo, el mundo de los dioses y el mundo de los hombres, el mundo de lo celeste y el mundo de lo terrestre, sino que todo se debe a unas mismas leyes que gobiernan exactamente lo mismo todos los cuerpos. Nos encontramos con la archiconocidísima ley de gravitación universal de Newton, que todo el mundo sabe, que en su expresión, ya lo visteis el año pasado, nos dice que la fuerza con la que se atraen dos cuerpos gravitatoriamente, por ejemplo, la Luna y la Tierra, es directamente proporcional al producto de las masas de esos cuerpos que se atraen e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Y lo expreso de forma vectorial. Esto es muy importante. Voy a dibujar
esta situación. Si aquí, por ejemplo, tenemos la Tierra y aquí tenemos la Luna orbitando en torno a la Tierra, pues esta sería la distancia, el radio orbital o la distancia de separación entre la Tierra y la Luna. Pues esto significa que la fuerza con la que la Tierra atrae a la Luna y la mantiene constantemente en movimiento sería de esta manera. Si lo pinto de esta forma, esta sería la fuerza con la que la Tierra atrae a la Luna. Sabéis por la tercera ley de Newton que la ley de reacción, esta sería la acción, la ley de reacción sería la fuerza con la que la Luna atrae a la Tierra, que es exactamente igual en módulo, pero de sentido contrario, y habría que pintarla sobre la Tierra. Esta sería la fuerza de reacción. ¿Vale? Bueno, esta no me interesa demasiado. Vamos a fijarnos en la fuerza con la que la Tierra atrae a la Luna y la mantiene en movimiento. Tiene esta expresión matemática: menos g por mm partido de r cuadrado u sub r. U sub r es el vector unitario en la dirección radial, es decir, es un vector de módulo unidad que tiene la misma dirección y sentido que el radio que une la Tierra y la Luna. De manera que, fijaos, este signo menos me indica que la fuerza siempre es atractiva. La fuerza gravitatoria siempre es atractiva porque siempre es opuesta al vector unitario radial, siempre va dirigida hacia el cuerpo que atrae, en este caso, la Tierra. Y luego me dice que es directamente proporcional al producto de las masas. Cuanto mayor sean las masas, mayor es la intensidad de la fuerza, y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Si nosotros doblamos la distancia, la fuerza se ve disminuida en la cuarta parte, 2 al cuadrado. Si la distancia aumenta 3 veces, la fuerza se vería disminuida a la 9ª parte, y así sucesivamente. Y esta constante de aquí es una constante muy importante, es la constante de gravitación universal, que sabéis que vale 6,67 por 10 a la menos 11 newtons metro cuadrado partido de kilo cuadrado. Esto es muy importante porque esta constante es una constante universal. Esto significa que no depende del medio en el que estemos. Vale para cualquier situación, para el vacío, para el aire, para cualquier situación. Es decir, es una de las constantes fundamentales e importantísimas de la física. Este es un valor que debéis recordar, ¿vale? Bueno, pues una vez que tenemos en cuenta lo que es la ley de gravitación universal y su expresión matemática, nos vamos a quedar exclusivamente con el módulo de este vector fuerza, porque ya sabemos que vectorialmente se expresa de esta manera, siempre en la dirección radial del radio vector que une ambos cuerpos. Bueno, pues vamos a ejemplificar la ley de gravitación universal para unos determinados casos muy importantes, que son los casos en los que tenemos órbitas, un cuerpo orbitando en torno a otro, por ejemplo un satélite natural como la Luna en torno a la Tierra, o como cualquier satélite artificial en torno a la Tierra o en torno a cualquier otro planeta. Bien, antes de ello vamos a definir lo que es la intensidad del campo gravitatorio, o lo que nosotros vulgarmente venimos llamando desde cuarto de la ESO, la aceleración de la gravedad. Si recordáis, nosotros habíamos dicho que la aceleración de la gravedad era constante en la Tierra y valía 9,8 metros segundo cuadrado. Y yo os dije, insistí muchas veces, esto no es cierto, esto no es más que una aproximación. Es una aproximación y vamos a ver por qué. Bien, según la ley de gravitación universal, la expresión de la aceleración de la gravedad sería, fijaos, ¿qué es el peso? La fuerza con la que la Tierra atrae a un cuerpo, cayendo libremente sobre su superficie. Por tanto, el peso es masa por gravedad. Pero es que este peso es la fuerza de atracción gravitatoria. Y esta fuerza de atracción gravitatoria hemos dicho que vale, lo acabamos de escribir, G por la masa de la Tierra por la masa del objeto partido la distancia, vamos a llamarle radio de la Tierra más la altura al cuadrado. Y esto es igual a masa por gravedad.
Si lo dibujamos, es muy sencillo. Aquí tenemos la Tierra, este será el radio terrestre, este será el cuerpo que cae sobre la Tierra y esta será la altura sobre su superficie. Bueno, pues fijaos, cis, zas, ¿y qué es lo que tenemos? Pues que la aceleración de la gravedad no es más que g por la masa de la Tierra partido del radio de la Tierra más la altura al cuadrado. Claro, ¿qué pasa si esta altura es pequeña en comparación con el radio terrestre? El radio terrestre es aproximadamente unos 6.370 kilómetros. Imaginaos, por ejemplo, que yo dejo caer un cuerpo desde 100 metros de altura, desde 1 kilómetro de altura, desde 3 kilómetros de altura. Pues claro, 100 metros o 3 kilómetros es muy pequeño en comparación con el radio terrestre. Entonces, fijaos, para alturas muy pequeñas en comparación con el radio terrestre, es decir, cuando un cuerpo cae a 100 metros, a 800 metros, a 1000 metros de la superficie terrestre, h es despreciable frente a rt. Y podemos decir que la aceleración de la gravedad es aproximadamente g por la masa de la Tierra partido del radio de la Tierra al cuadrado. Pues bien, si nosotros sustituimos el valor de la masa de la Tierra, 5,98 por 10 a la 24 kilos, y el radio terrestre pasado a metros, 6.370 kilómetros en metros al cuadrado, ¿qué creéis que me da? Pues 9,8 metros segundo cuadrado. Claro, este valor de 9,8 metros segundo cuadrado, que siempre lo hemos tomado como constante, no es cierto, no es constante, es una aproximación. Solamente es válida esta aproximación cuando tenemos cuerpos que caen sobre la superficie terrestre a alturas pequeñas en comparación con el radio terrestre. ¿Vale? Bueno, pues vamos a continuar con los movimientos orbitales. Para los movimientos orbitales, fijaos, podemos considerar que un cuerpo, por ejemplo, la Luna girando en torno al Sol, a la Tierra, perdón, o un satélite artificial girando en torno a la Tierra, por ejemplo, voy a dibujarlo aquí. Si tenemos aquí la Tierra, este es el radio terrestre, y tendríamos un satélite orbitando en torno, ya sea natural o sea artificial, orbitando en torno a la Tierra. Podemos aproximar este movimiento con bastante buena, sin un error muy elevado, podemos asimilarlo a un movimiento circular uniforme. Esto es un movimientos orbitales, movimiento orbital, y podemos asimilar que se trata de un MCU, de un movimiento circular uniforme. Si recordáis, en un movimiento circular uniforme se cumplía que en este caso esta fuerza es una fuerza centrípeta. Claro, la fuerza centrípeta, ¿quién es en este caso? La fuerza gravitatoria de la Tierra sobre ese satélite. Luego la fuerza gravitatoria es igual a la fuerza centrípeta. Siempre se va a cumplir esto, que en un movimiento orbital la fuerza gravitatoria es igual a la fuerza centrípeta. Vamos a desarrollarlo. Mirad, la fuerza gravitatoria hemos dicho que es, según la ley de gravitación universal de Newton, g por la masa de la Tierra por la masa del objeto, partido, vamos a llamarle radio orbital al cuadrado, siendo el radio orbital el radio de la Tierra más la altura. ¿Vale? ¿Y esto a qué será igual? A la fuerza centrípeta. Si recordáis, la fuerza centrípeta era la masa por la aceleración centrípeta, es decir, por la velocidad, en este caso la velocidad orbital al cuadrado, partido del radio orbital. Eso es la definición de fuerza centrípeta. Pues nos eliminamos, obviamente, la masa del cuerpo que orbita, y a partir de aquí yo puedo calcular cualquier cosa que me pidan. Me pueden pedir calcular, por ejemplo, la velocidad orbital de ese satélite. No tenemos nada más que despejar. Velocidad orbital. Pues si yo despejo, tendré que esto es la raíz cuadrada de, fijaos, este radio orbital con el cuadrado se va también. Con lo cual, ¿qué será? La velocidad orbital al cuadrado será g por la masa de la Tierra
partido del radio orbital. Y de esta manera, si a mí me dan el radio de la Tierra, la altura y me dan la masa de la Tierra, yo puedo calcular inmediatamente la velocidad orbital. Ya está, ¿vale? Pero me podrían pedir calcular, por ejemplo, el periodo orbital. ¿Cuánto tarda ese satélite en dar una vuelta en torno a la Tierra? Es muy fácil. Vamos a volver a desarrollar otra vez fuerza gravitatoria es igual a fuerza centrípeta, pero ahora poniéndolo en función del periodo. Vamos a hacerlo. Mirad. Fuerza gravitatoria es igual a fuerza centrípeta. Vamos a desarrollarlo. G por la masa de la Tierra por la masa del satélite, partido del radio orbital al cuadrado, y esto es igual a la fuerza centrípeta. Masa por la velocidad orbital al cuadrado partido del radio. Si recordáis, la velocidad orbital, si recordáis, vamos a ponerlo aquí, la velocidad, cualquier velocidad, es espacio partido de tiempo. ¿Qué espacio? El espacio en recorrer la órbita. ¿Cuál es la longitud de una circunferencia? 2πr. ¿En cuánto tiempo? Pues en lo que tarda en hacer un giro completo, es decir, el período. Luego, esta será la orbital, 2π por el radio orbital entre el tiempo. Si esto lo sustituimos aquí, si esto lo elevamos al cuadrado, ¿qué será? 4 cuadrado r sub 0 cuadrado partido de t cuadrado. Será, vamos a hacerlo, será 4π cuadrado r cuadrado partido de t al cuadrado y partido de r sub 0. Mirad, Zisky, Zasca, ¿y qué me queda? Pues masa por 4π cuadrado radio orbital partido del periodo al cuadrado. Esta masa y esta masa se va, y ahora, si a mí tienes el periodo orbital, vamos a ello. Periodo orbital. Espejo de aquí, ¿qué será? La raíz cuadrada ¿de qué? De 4π cuadrado, fijaos, el radio orbital al cuadrado pasa aquí, será radio orbital al cubo, partido de la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra. Y así puedo calcular el periodo orbital. Y ya está. Este tipo de cosas me pueden pedir en cualquier problema de órbitas, de movimiento orbital. Y con esto yo creo que más o menos podemos irnos manejando con el tema de gravitación.